Hola a todos y todas, les traigo la novela Teen Wolf. Lobos adolescentes. No olviden que la novela pertenece a su respectivo creador. Descargo de responsabilidad: no soy dueño de Teen Wolf, simplemente estoy tomando prestado los personajes y el mundo creado Jeff Davis y sacudiendo un poco las cosas. Si te gusta la novela, dale al botón de me gusta, comparte con tus amigos y suscríbete. Capítulo 19. Stiles conducía hacia la escuela con el corazón aún latiendo como un martillo neumático. Cuando se vio obligado a detenerse en el semáforo, tomó su mano y se limpió la nuca. Algunas gotas de sangre humedecieron sus dedos. Se preguntó por qué esos rasguños tardaban tanto en sanar. Ese asombro no duró mucho cuando se detuvo en el estacionamiento justo a tiempo para escuchar y sentir el estruendo de voces que comenzaron a gritar. Vio que ya había gente en el estacionamiento vitoreando y gritando. Supuso que el juego había terminado y, a juzgar por cómo eran sus compañeros gritando, era porque habían ganado. Trató de navegar a través del mar de personas que se movían y saltaban mientras celebraban. Algunos gritos de estado fueron escuchados. Stiles sintió un ligero ping en su corazón de que no podía jugar en este juego hasta que recordó por qué no podía. Finalmente llegó al campo, pero no pudo ver ninguna señal del equipo. Señaló a uno de sus compañeros de clase. Oye, ¿dónde está el equipo?, preguntó. Se dirigieron a los vestidores hace unos minutos. Está bien, gracias, dijo antes de dirigirse a la escuela. Stiles. Stiles se detuvo en seco para ver a su padre caminando hacia él. Ahí tienes. Hola papá, dijo dándose la vuelta con una pequeña sonrisa pegada a él a pesar del pánico que estaba sintiendo. ¿Dónde estabas? Te perdiste todo el juego. Stiles suspiró. Sí, lo sé. Tuve algunos problemas con mi Jeep. Mi batería necesitaba un buen arranque. Creo que el mecánico nos debe haber estafado cuando lo arregló, agregó estresado. Me tomó un tiempo señalar a alguien que pudiera ayudarme ya que había mucha gente aquí. Esperaba que su padre lo comprara. No tuvo tiempo de ver si lo había hecho antes de escuchar Wilinski. Stiles se dio la vuelta para mirar la cara enojada del entrenador que se le echaba encima. Hola, entrenador. ¿Dónde diablos estabas? Tuve problemas con el coche del entrenador, trató de explicar. Entonces, ¿por qué no te deshiciste del auto y corriste por él? Stiles levantó las cejas. Estaba a más de 3 millas de distancia. No importa. A tu edad, 3 millas de carrera habrían sido un trote de calentamiento para mí. Oye, tómatelo con calma, dijo su padre interviniendo. No fue su culpa. No pudo evitar lo que pasó. El entrenador parecía estar mordiéndose el interior de la mejilla por la frustración. Tienes suerte de que estemos en las semifinales, Wilinski. Si quieres quedarte en la primera línea, entonces asegúrate de llegar temprano. Y me refiero a cuando todavía se están instalando temprano. Entendido, entrenador, asintió Stiles. Está bien. No creas que vas a salir fácil aunque, Wilinski. Espera algunas vueltas suicidas la próxima vez que te vea. Espero que llegue, dijo con una sonrisa sarcástica mientras el entrenador se dirigía al estacionamiento. Stiles se giró para ver que su padre parecía a la vez retrocedido y divertido. Será mejor que vaya de buscar a Scott. Sí, suspiró su padre. Será mejor que regrese a la estación. Stiles asintió y comenzó a caminar. Oh, ¿y Stiles?, dijo antes de que pudiera ir a alguna parte. Sí, papá. Stiles dijo deteniéndose. ¿Por qué tu entrenador te llama Wilinski? No quieres saberlo, dijo simplemente antes de despegar y correr hacia los vestidores. Scott estaba en el campo y se arrancó el casco mientras miraba a su alrededor en busca de alguna señal de Stiles. Podría jurar que escuchó su voz, aunque no pudo escucharlo con tantos gritos a su alrededor. Scott entró corriendo a la escuela junto con el resto de sus compañeros de equipo mientras celebraban su victoria. ¿Stiles? ¿Stiles? ¿Alguien ha visto a Stiles? Rugió a todos los que estaban cerca, pero nadie le prestó atención. Scott estaba entrando en pánico, pero su corazón se congeló cuando se topó con Allison. Los dos se miraron en silencio en medio de todos los vítores y el caos que los rodeaba. Estuviste bastante increíble ahí fuera, logró decir Allison con una pequeña sonrisa. Gracias, tú también, dijo antes de contenerse. Quiero decir, eso no es lo que quise decir. No, dijo Allison sintiendo pena por él. Hice algunos vítores bastante increíbles. Puedes agradecerme. ¿Lo hiciste?
Totalmente, ella asintió. Pasé de Go Team Go a Defense, Defense. Hasta que me quedé sin aliento. Traje mi A-game. Eso es genial, sonrió Scott. Pero su reunión fue interrumpida por uno de los amigos de Jackson que entró y gritó estado. Expresar. Y cortando entre ellos. Luego, su padre se llevó a Allison y Scott se quedó mirando al chico para que siguiera adelante. Scott miró a Allison por última vez cuando Jackson empezó a acercarse a él. Dios, no es tan desgarrador, dijo en un tono burlón y tranquilizador. Apuesto a que causa muchas noches de insomnio. Scott solo lo miró fijamente. ¿Sabes qué, aunque me calle? En realidad, simpatizo. Scott sabía que era una mentira incluso sin escuchar su corazón. Es por eso que voy a hacer que esto sea mutuamente beneficioso. Me das lo que quiero y te ayudaré a recuperarla. ¿Qué? Scott preguntó con incredulidad. Bueno, faltan 3 días justo a tiempo para el baile de invierno. Piensa en llevarla a ella en lugar de a mí. Y piensa en qué hacer para sacarla de su pequeño vestido al final de la noche. Mira cómo esto podría funcionar para todos. Preguntó con aire de suficiencia a pesar del hecho de que Scott lo miraba como un depredador. 3 días, Cal. Diviértete, dijo antes de golpearlo en la mejilla y marcharse. Scott suspiró con frustración. Stiles le aseguró que Jackson había estado mintiendo porque no sabía nada más allá del hecho de que él y Stiles eran hombres lobo. Sin embargo, gracias a él, Jackson ahora sabía que Allison estaba conectada a todo esto incluso más profundamente de lo que ella sabía. La amenaza que representaba entre él y Allison ahora era demasiado real. No sabía lo que iba a hacer. Se dirigió a la ducha y luego fue a su casillero para poder cambiarse y buscar a Stiles, pero se detuvo cuando Danny lo llamó. Por cierto, calle, disculpa aceptada. Los ojos de Scott se entrecerraron un poco. No me disculpé, señaló. Tenía la intención de hacerlo. Se sintió mal por golpear a Danny como lo hizo durante la luna llena, pero aún no tuvo la oportunidad de decirle nada. Pero Danny solo sonrió. Cada vez que tienes la pelota esta noche, me la pasas. Scott se burló. Cada vez que te pasaba el balón, anotabas. Danny se limitó a negar con la cabeza. Wow, Stiles tenía razón. Tus disculpas son incómodas. El rostro de Scott cayó un poco ante la mención de su amigo. Disculpa aceptada. Danny luego se fue. En realidad, cuando él se fue, Scott se quedó solo en el vestuario. Scott fue a terminar de cambiarse, pero luego las luces se apagaron y todo el vestuario quedó a oscuras. Danny. Scott gritó nerviosamente pero no hubo respuesta. La última vez que había estado en el vestuario de esta manera fue la noche en que el alfa atacó la escuela. Por supuesto, en ese entonces no estaba solo, a diferencia de ahora. Scott fue a encender las luces pero el interruptor no funcionaba. ¿El infierno? Murmuró cuando encontró una pelota de lacrosse rodando por el suelo, al otro lado de la habitación. Fue a recogerlo y luego saltó cuando atrapó a alguien cerca, pero su corazón se estabilizó cuando vio que era Derek. Gracias a Dios. ¿Dónde diablos has estado? ¿Tienes alguna idea de lo que ha estado pasando? ¿Dónde está Stiles? Pero Derek solo lo miró fijamente antes de que sus ojos se lanzaran a mirar por encima del hombro de Scott. Scott se dio la vuelta para ver que no estaban solos. Era el tío de Derek, Peter Ale. Y se veía sin cicatrices y saludable mientras giraba una red de lacrosse en sus manos. Realmente no entiendo lacrosse, dijo mirando la red con asombro. Los ojos de Scott se agrandaron. ¿Fuiste tú?, murmuró. De repente, todo estaba cobrando sentido. Pero Peter no le prestó atención y siguió hablando como si Scott no acabara de interrumpirlo. Cuando estaba en la escuela secundaria, jugábamos al baloncesto. Es un deporte real. Aún así, leí en alguna parte que el lacrosse proviene de las tribus nativas americanas que lo jugaban para resolver conflictos. ¿Tengo ese derecho? Se dijo a sí mismo antes de encogerse de hombros. Tengo un pequeño conflicto propio para resolver a Scott. Y voy a necesitar tu ayuda. Durante su charla, Scott trató de mirar a Derek en busca de una explicación, pero él se quedó mirando al frente, indiferente al pánico de Scott. Scott miró a Peter cuando terminó con su monólogo. No voy a ayudarte a matar gente, dijo con convicción. No quiero matarlos a todos. Solo a los responsables. Y. Eso no tiene que incluir, se detuvo y miró a su sobrino. Allison, terminó Derek por él. Scott volvió a mirar a Derek con sorpresa en su rostro.
¿Estás de su lado? Preguntó con incredulidad. ¿Estás olvidando la parte en la que mató a tu hermana? Fue un error, dijo Derek inmediatamente. ¿Qué? Scott no podía creer que Derek acabase de decir eso. Teniendo en cuenta todo lo que Derek le hizo pasar por la muerte de su hermana, ¿estaba diciendo que solo fue un error? Sucede, explicó Derek. Scott se limitó a negar con la cabeza. ¿Dónde diablos está Stiles? Estuvo contigo antes. ¿Qué le pasó? No tendrás que preocuparte por Stiles, Scott, dijo Peter llamando su atención. Él está bien. Bueno, mayormente. ¿Qué le hiciste? Scott preguntó mirando al alfa. Nada, en realidad. Simplemente intercambiamos palabras, entre otras cosas. Debo decir que tu amigo tiene bastante potencial. Definitivamente es alguien a quien observar. Al igual que tú. ¿De qué estás hablando? Scott, parece que te estás dando una impresión equivocada. Solo estoy tratando de ayudarte, que ambos seáis todo lo que podáis ser. Pero hay cosas en vuestras vidas que parece que os están frenando. Si me impiden ser un loco psicótico como tú, estoy de acuerdo con eso. Y sé que Stiles diría lo mismo. Luego, Peter comenzó a dar un paso adelante con calma y Scott se encontró retrocediendo un poco. Miró a Derek, tratando de obtener ayuda de él, pero el beta mayor era completamente indiferente a su difícil situación. No estés muy seguro de eso. Recuerda, dije que Stiles y yo intercambiamos un poco más que palabras. Vi en su mente griega. Aunque puede que no esté de acuerdo con mis métodos, pude sentir que sí, empatiza. Tal vez necesites ver las cosas desde mi perspectiva tú mismo. Peter luego agarró a Scott por la cabeza y luego clavó sus garras directamente en la parte posterior de su cuello. Scott comenzó a gruñir de dolor cuando una extraña sensación comenzó a apoderarse de él. Cayó al suelo y jadeaba en estado de shock y dolor mientras su mente estaba siendo invadida. De repente, los destellos comenzaron a bailar en su mente y bloquearon todo lo demás. Vio una casa. La casa Ale, pero no estaba destrozada. Luego vio a dos hombres con gasolina. Ellos fueron los que se habían metido con él y Stiles esa noche en el bosque cuando intentaron emborracharse. Estaban echando gasolina a la casa. Luego vio a Peter como el alfa sacándolos a ambos en venganza. Luego vio al conductor del autobús Garrison Meyers. Peter fue tras él por el papel que jugó esa noche. Vio a Peter en el hospital, saliendo lentamente del dolor de sus heridas que había tenido durante años. Podía ver la casa Ale ardiendo. Escuché los gritos de toda la familia Ale mientras las llamas los consumían, incluido Peter. Luego vio a Peter elevarse por el poder de la luna llena a los ojos sorprendidos de Jennifer desde el hospital. Luego vio a Laura Ale acercarse a él y luego se rompió y la atacó. Scott luego se despertó y se encontró en el suelo, solo. Se obligó a levantarse y se colocó en el banco dejando que la tensión lo abandonara lentamente. Scott luego escuchó pasos pesados y alguien jadeando. Sabía quién era. Scott. Stiles dijo entrando a la habitación. Tenemos un gran problema. Confía en mí, lo sé, dijo en un tono derrotado. Las fosas nasales de Stiles se ensancharon cuando captó el olor de la sangre de Scott. Miró y vio que le sangraba el cuello. ¿Estás bien? Scott asintió. Más o menos, dijo en el mismo tono antes de recordar que Stiles también tuvo un encuentro con Peter. ¿Y tú? ¿Estás bien? Más o menos, repitió Stiles. Stiles luego fue a sentarse junto a Scott. ¿Qué vamos a hacer? Scott negó con la cabeza. No sé. A Allison le costaba conciliar el sueño esa noche. El rostro de Scott atormentaba su mente y sus sueños mientras lo soñaba allí con ella hasta que finalmente abrió los ojos y se despertó. Siguió dando vueltas en su cama tratando de permitirse finalmente volver a dormir, hasta que sintió su cuello y se dio cuenta de que su colgante no estaba. Miró alrededor de su habitación pero no pudo encontrarlo en ninguna parte. Estaba empezando a entrar en pánico y a esperar no perder el control. Se acercó al coche, con la esperanza de que se hubiera caído al suelo o algo así, pero su pánico aumentó cuando no encontró señales de él por ninguna parte. Pero su pánico fue interrumpido cuando la puerta del garaje comenzó a abrirse. Luego fue a agacharse y esconderse debajo de la cubierta de las puertas. No ha habido ningún problema desde que vivimos aquí, escuchó decir a su padre. Todo lo que digo es que disparar esas cosas tan cerca llamará la atención, respondió su tía. Levantó la mirada para ver a su padre sosteniendo algo en su mano. Estas cosas me han salvado la vida más de una vez.
Y sé cómo pasar desapercibido cuando lo necesito. Esto viene de un hombre cuya arma preferida es una ballesta, bromeó su tía. ¿Sabes? Estas habilidades adicionales son algo que podrías estar enseñándole a tu hija. La mirada de su padre se volvió hosca. Aún no. ¿Siempre? Todavía no, dijo para terminar la conversación. ¿Vienes? Kate miró detrás de su hombro antes de dejar el objeto en el banco. Sí. Allison salió del auto cuando ambos salieron completamente del garaje. Se acercó a la mesa del banco y vio que parecía una especie de punta de flecha. Lo que no sabía era que su tía Kate la había sorprendido observándolos desde el auto y lo había dejado allí intencionalmente para ella. Estaba viendo a su sobrina tomarlo antes de cerrar completamente la puerta para que Allison no supiera que la habían descubierto. Jackson estaba dando un paseo en su Porsche, pensando en que pronto se convertiría en un hombre lobo. Con su amenaza colgando sobre la cabeza de Scott, estaba seguro de que el tipo corría a toda velocidad para atrapar a este alfa o lo que sea para morderlo y convertirlo en uno de ellos. Condujo su Porsche a un lote vacío, pero de repente encontró que su auto se detenía. Algo andaba mal, otra vez. No podía creer esto. ¿Qué le había pasado a su auto esta vez? Acababa de gastar algo de dinero en arreglar esa gran abolladura en su puerta y ahora había algo más mal. Salió de su automóvil para exhalar frustrado cuando otro automóvil se detuvo. Miró hacia arriba para ver que era el padre de Allison. ¿Problemas con el auto? Su padre entonces comenzó a ponerse unos guantes de cuero. Algo sobre él haciendo eso en este lote desierto frente a él parecía estar poniendo nervioso a Jackson. Gracias a Scott, sabía que los Sargent cazaban hombres lobo, lo que significa que este hombre era un asesino entrenado. Pero no tendría ninguna razón para lastimarlo, al menos, no todavía. Dijo Jackson nerviosamente. Está bien. Solo voy a llamar a una grúa. Pero el señor Argent lo ignoró. No te preocupes. Sé algunas cosas sobre autos. Podría ser algo simple, dijo mientras abría el capó. No lo sé. Es un coche bastante caro y sacan toda esta basura de garantías y haces tus propias reparaciones, trató de explicar. Bueno, no te lo diré si no lo haces, dijo con una sonrisa. Es Jackson, ¿verdad? Luego fue al capó y lo levantó. Ven aquí. Te mostraré qué buscar. Jackson se inclinó para mirar, pero el señor Argent no se movió. Simplemente colocó su mano enguantada en el cuello de Jackson y levantó su camisa para ver los rasguños. Lo siento. ¿Qué? Jackson trató de actuar como si no se diera cuenta de lo que estaba haciendo el hombre. Tu cuello. ¿Te lastimaste? No. Es solo un rasguño, trató de explicar. Parece más que un rasguño, dijo el señor Argent sin soltarlo ni soltarlo. Algo así como marcas de garras. Ante la mención de la garra, Jackson se apartó de él. ¿Estás bien? El hombre trató de reírse. Jackson estaba más que asustado ahora. Sí. Solo voy a llamar a una grúa, dijo mientras buscaba su teléfono. ¿Hay alguna razón por la que eres tan reacio a decirme qué fue lo que hizo eso? Preguntó con un tono un poco brusco. Antes de que se pudiera decir algo más, un coche nuevo entró en el aparcamiento. Era el Jeep de Stiles y adentro estaban él y Scott. ¿Qué pasa? Stiles preguntó con una expresión tranquila y feliz. ¿Todo bien? Scott preguntó con leve curiosidad en su tono. Hola, Scott. El señor Argent simplemente se encogió de hombros. Tu amigo estaba teniendo problemas con el auto. Solo estamos echando un vistazo. Stiles asintió mientras Scott señalaba detrás de ellos. Hay una tienda al final de la calle. Estoy seguro de que tienen una grúa, explicó Scott. Sí, ¿quieres que te lleve? Se ofreció Stiles. Scott luego le abrió la puerta. Oye, vamos Jackson. Eres demasiado guapo para estar aquí solo, dijo en tono de broma. Scott estaba mirando a Jackson, tratando de incitarlo a entrar. Mientras tanto, el señor Argent estaba mirando a Stiles, quien le dedicó una pequeña mirada y entrecerró los ojos ligeramente cuando captó la mirada del cazador. Jackson captó la indirecta y asintió mientras se acercaba. El señor Argent vio que su artimaña había terminado y luego fue a quitar la pieza que había colocado en el motor de Jackson para detener su auto. Hola chicos, los llamó. Luego fue al asiento delantero y reinició el auto de Jackson por él. Te dije que sabía algo sobre autos. Luego se fue. Tan pronto como estuvo completamente fuera de la vista, Jackson fue a llorar sobre ellos.
¿Qué? ¿Me estás siguiendo ahora? Sí, estúpido maldito idiota, dijo Scott cerrando la puerta. Casi regalas todo ahí mismo. ¿De qué estás hablando? Él piensa que podría ser otro beta. Scott trató de explicar. ¿Qué? Jackson dijo que no lo seguía. Él piensa que eres yo. Scott rugió antes de moverse para golpear el capó del jeep para desahogar su ira. Amigo, mi jeep, lo regañó Stiles. Scott no le prestó atención. Escuchamos tu corazón latiendo a una milla de distancia. Literalmente. Ahora, él piensa que hay algo mal y tengo que vigilarte para que no te mate también. Scott fue a golpear el jeep nuevamente, pero Stiles fue y agarró el brazo de Scott. Scott, ¿por qué no te alejas del jeep? No quiero lastimarte, dijo alejándolo. Jackson se limitó a negar con la cabeza. Sabes que, este es tu problema. No el mío. No dije nada, lo que significa que vas a hacer que me maten. Esto es tu culpa, dijo empujando a Scott hacia atrás para que golpeara el jeep. Stiles resopló. ¿En serio? Scott y Jackson fueron a enfrentarse el uno al otro y Stiles fue a alejarlos. Está bien, detente. Si vuelven a por ti, es posible que no pueda protegerte de nuevo. ¿Sabes qué? Se burló Jackson. Tienes que hacerlo ahora. Dame lo que quiero y estaré bien protegiéndome. Stiles le chupó los dientes a Jackson con enojo mientras Scott lo miraba. No, no lo harás. Scott le gritó. Confía en mí. Todo lo que esto hace es empeorar las cosas. Oh, ¿en serio?, asintió Jackson. Puedes escuchar lo que quieras y correr tan rápido como sea humanamente posible. Suena como una verdadera dificultad, Cal. Puedo verte a ti y a tu mejor amigo sufriendo mucho. Scott asintió. Sí, ahora puedo correr muy rápido. Excepto que la mitad del tiempo estoy huyendo de personas que intentan matarme. Y puedo escuchar cosas como que mi novia le dice a la gente que no confía en mí antes de romper conmigo. No miento. Todo lo que hace es arruinar tu vida. Stiles fue a darle a Scott una mirada dura. Scott no estaba haciendo un buen trabajo rechazando a Jackson. Probablemente porque Scott no tuvo tanto problema al usar sus nuevas habilidades para formar parte del equipo de lacrosse e impresionar a Allison en primer lugar. Sin mencionar todo lo que les había hecho pasar a él y a Derek cuando ambos trataron de convencerlo de que se tomara todo en serio y tomara el control antes de arriesgar las cosas en un juego de lacrosse. No tuvo problema en presumirlo hasta que Allison rompió con él y por eso parece que Jackson no le creyó. Lo cual demostró un momento después. Arruinó tu vida, le dijo Jackson a Scott. Tenías todo el poder y no sabías qué hacer con él. Es como si tus padres te dieran un Porsche cuando deberían haberte iniciado con un simple Honda. Yo conduzco un Porsche, agregó con aire de suficiencia antes. Volviendo a su coche. Stiles puso los ojos en blanco y extendió el brazo para detenerlo. Ahora escucha, Jackson. Si piensas por un segundo que podrías entrar y amenazarnos de esa manera y marcharte, entonces tienes otra cosa por venir. Scott, por alguna razón, se preocupa por tu piel llorona y solo está tratando de advertirte y protegerte. ¿Protegerme? ¿Qué hay de ti? Kai parece no tener ningún problema en quejarse de mí, pero no estás diciendo una palabra. ¿Por qué? Tal vez es porque lo que dice tu amigo no es más que un montón de basura. Nadie en el centro de la atención de todos. Así que Scott perdió a su novia. Boo. Tu alfa o lo que sea obviamente tomó una mala decisión al elegir a este perdedor para darle el poder. Al menos pronto tendrá a alguien que sepa qué hacer con él. Stiles resopló. Eso es. Eso fue todo lo que dijo antes de que agarraran a Jackson y prácticamente lo estrellaran contra el capó delantero del auto. Stiles. Scott gritó en pánico. Pero su amigo lo ignoró. Jackson trató de luchar contra el agarre de Stiles pero no pudo moverse en absoluto. Luego se congeló ante el sonido de un ligero gruñido proveniente de la garganta de Stiles. Escucha, Jackson. Esto no es un juego. Está bien, esto es real y es serio. Todos estos asesinatos que suceden en la ciudad, ¿quién diablos crees que los está haciendo? Si crees que puedes seguir brincando así sin nada. Está sucediendo, entonces tienes otra cosa por venir. La vida de las personas está en juego aquí, bastardo egoísta. Quítate de encima de mí, gruñó Jackson. Pero Stiles aún mantuvo su agarre e incluso sus ojos brillaron dorados, lo que detuvo su lucha cuando los ojos lo miraron. ¿Crees que realmente vas a ser un hombre lobo? Bueno, tengo malas noticias. No lo eres.
El alfa, lo conocí y créeme, no está interesado en lo más mínimo. ¿Lo has conocido? Él también, Jackson, ¿lo sabías? El ataque en la tienda de vídeos. Era él. Estabas allí y adivina qué, no quería morderte. Te habría matado si no fuera por esos rasguños envenenados que tuviste en tu cuello que lo ahuyentaron. Todavía podía oler algo de eso. Se tomó un momento para mirar a Scott, quien miraba a Stiles con nerviosismo. La noche en la escuela, el alfa también estaba allí y no estaba buscando convertirte. Te quería muerta. Intentaba que Scott y yo te matáramos, pero luchamos contra él. Si yo fuera tú, no iría por ahí y haría que empezáramos a reconsiderar. Y en cuanto a los Argens, si se enteran de lo que sabes, ¿crees que van a sentarse y dejar que intente ser un hombre lobo? La próxima vez que uno de ellos te atrape, te apuntará con algunas armas. Uno de ellos podría incluso apretar el gatillo. Créanme, cuando se trata de personas aliadas con hombres lobo, han demostrado que no les importa acabar con ellos también. Te apuntaré con algunas armas. Uno de ellos podría incluso apretar el gatillo. Créanme, cuando se trata de personas aliadas con hombres lobo, han demostrado que no les importa acabar con ellos también. Te apuntaré con algunas armas. Uno de ellos podría incluso apretar el gatillo. Créanme, cuando se trata de personas aliadas con hombres lobo, han demostrado que no les importa acabar con ellos también. Stiles, basta. Déjalo ir. Scott llamó. Stiles le dirigió una mirada a su amigo antes de dejar ir al atleta bruscamente. Jackson se agarraba el pecho mientras miraba a Stiles. «Estás loco», escupió Jackson. «No, estás loco», le respondió Stiles. El alfa consideró que morirte era algo entretenido. Si descubre que sabes sobre todos nosotros y que los Argens te siguen, hará de tu muerte una prioridad. No querrá convertirte en Jackson. Él hará que te destrocen y te dejen como otra pobre víctima del ataque de un animal. No vales nada para él. La mirada de Jackson sobre Stiles se intensificó. Oh, ¿y tú y Cage significan algo? Dos perdedores bajos como tú. Stiles se burló. ¿Crees que solo porque eres rico y manejas un Porsche eso de alguna manera importa? Esas cosas no significan nada cuando se trata de este Jackson. Y, dijo mientras sonreía salvajemente. Si somos tan perdedores y algo como el alfa nos quiere pero no te quiere a ti, realmente deberías pensar en lo que eso significa. Jackson solo resopló antes de girarse y señalar a Scott. Será mejor que me consigas lo que quiero, calle, o lo juro por Dios. Stiles interrumpió con un gruñido más fuerte que se escapó de su garganta y sus colmillos aparecieron mientras miraba lascivamente a Jackson. El co-capitán luego fue y se subió a su automóvil y se fue. ¿Qué diablos fue eso, Stiles? Scott se lamentó sobre él. Fui yo haciendo lo que deberías haber estado haciendo desde el principio, Scott. Tu pequeña estrategia de intentar razonar con él obviamente no estaba funcionando. Es asustarlo a muerte. ¿Y qué pasa si decide ir a los Argens ahora? Stiles negó con la cabeza. No lo hará. Porque me aseguré de asustarlo sobre lo que le sucedería si lo hace. Si los cazadores no se ocupan de él, entonces el alfa lo hará. No se arriesgará a que ninguno de ellos venga por él. Scott se limitó a negar con la cabeza. No sé. Scott, lo interrumpió. ¿Estás planeando alguna vez ayudarlo a convertirse en un hombre lobo? Por supuesto no. Entonces deja de quejarte. Podrías ignorarlo ahora y olvidarte de sus falsas amenazas. Vamos, será mejor que me vaya. Le prometí a mi papá que tendría algo de comida lista para cuando llegara a casa. Scott luego fue a sentarse escopeta mientras que Stiles fue a sentarse junto a él en el asiento del conductor. Hola Stiles, dijo mientras su amigo encendía el auto. ¿Hay algo entre tú y los cazadores que no me hayas dicho? Stiles lo miró con las cejas levantadas. ¿Qué quieres decir? Stiles, lo sé. Sobre ellos sospechando que eras el hombre lobo al que el padre de Allison disparó durante la primera luna llena. Los escuché hablar de eso en el juego. Creen que yo era tú. Stiles no dijo nada. Acaba de empezar a conducir. ¿Por qué no me dijiste? Tenías otras cosas en mente, explicó. Stiles, gritó Scott. Podrías haberme dicho que la familia de Allison estaba empezando a atraparte. ¿Por qué, Scott? Así que podrías tener otro problema del que quejarte mientras tratas de recuperar a Allison. Scott entrecerró los ojos. ¿Qué se supone que significa eso? Stiles solo miró al frente. Nada, solo olvídalo.
Scott apartó la mirada de su amigo. Luego recordó las palabras de Peter sobre Stiles. Que si bien Stiles no estaba de acuerdo con sus métodos, simpatizaba con su situación. ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Significaba eso que Stiles odiaba en secreto a los Sargents, incluso a Jason? Allison quería saber exactamente con qué se estaban metiendo su padre y su tía, así que fue y tomó su arco compuesto y algunas flechas hacia el bosque y también llamó a Lydia para que la acompañara. Allison, gritó Lydia. Cuando dijiste que tenías un recado que hacer antes de ir de compras, dar una caminata en el bosque, no era lo que esperaba. Allison sonrió mientras le respondía a Lydia. Antes de que se me olvide, quería preguntarte si estabas de acuerdo con algo. Jackson me invitó al baile de invierno. La cara de Lydia cayó un poco detrás de ella. ¿Él hizo? Preguntó como si fuera un poco de interés. Sí. Solo como amigos, pero quería asegurarme de que estabas de acuerdo con eso primero. Claro, dijo Lydia con un leve chillido en la voz. Mientras sean solo amigos. Bueno, sí, soltó una pequeña risa. Quiero decir que no es como si lo llevara a la oficina del entrenador durante la práctica de lacrosse y lo besara o algo así. Luego envió una mirada ligeramente sucia a Lydia, dejando en claro que estaba al tanto de lo que Lydia había hecho con Scott. Lydia sabía que estaba atrapada. Sí, sobre eso. Allison luego se detuvo cuando llegaron a lo que ella pensó que era un buen lugar. Sacó una de sus flechas y luego sujetó la punta de flecha que su tía dejó en el extremo. ¿Qué hace eso? Lydia preguntó mientras lo hacía. Ella sonrió. Estamos a punto de averiguarlo. Allison luego sacó su arco y tiró de la flecha hasta que se enseñó la línea. Luego la soltó y la flecha golpeó el árbol frente a ella, donde luego envió una mini explosión de luz brillante y chispas. Los dos se quedaron mirando el lugar con asombro. ¿Qué demonios fue eso? Preguntó Lydia. Allison negó con la cabeza. No sé. Bueno, eso fue divertido, dijo Lydia mientras se frotaba las manos. ¿Alguna arma letal más que quieras probar? Allison miró el árbol para ver que todavía había un poco de fuego ardiendo en la corteza de su disparo. Pero luego se escuchó el sonido de ramitas rompiéndose en la distancia que hizo que las dos chicas se pusieran rígidas en respuesta. Creo que escuché algo, le susurró Allison. ¿Y qué si escuchaste algo? Dijo Lydia. Entonces, quiero averiguar qué es ese algo. No te preocupes, probablemente no sea nada. Empezó a alejarse, pero Lydia la detuvo. ¿Qué esa nada es algo? ¿Ese algo peligroso? Ella dijo muy rápido. Dispara, dijo Allison simplemente con una mirada dura en su rostro. Allison dejó a Lydia parada allí mientras se dirigía a la maleza. Mantuvo los ojos bien abiertos y tomó el taser que su tía le había dado y que guardaba detrás de su cinturón. Cuidadosamente trató de buscar qué era y cuando escuchó un nuevo sonido, se giró y disparó el taser. Salió disparado y conectó con el pecho de Scott. Dedo en gatillo, chilló a través de los golpes. Oh, ella entró en pánico. Dios, lo siento mucho, dijo mientras se arrodillaba a su lado. Lo siento mucho. No, es mi culpa, explicó. Totalmente mi culpa. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, dijo tratando de sentarse, pero no podía levantarse. No fue mi intención. No sabía que eras tú. Si lo supiera, ¿todavía hubieras apretado el gatillo? Preguntó. No, por supuesto que no. Lo siento mucho. ¿Estás seguro de que estás bien? Scott sacó las armas taser. Sí, creo que sí, dijo sonriendo levemente cuando se encontró capaz de sentarse. ¿Qué estabas haciendo aquí de todos modos? ¿Estabas siguiéndonos? No, dijo sacudiendo la cabeza. Para nada. Tú, papá. Me dijo que a veces recorres este rastro. Tenía la esperanza de atraparte solo. ¿Siguiéndome? Ella sonrió. Bueno, sí, admitió. ¿Para qué? Scott luego metió en su bolsillo y sacó el collar. Encontré esto en la escuela. Allison jadeó. Ella no lo perdió después de todo. Gracias a Dios, dijo alcanzándola. Estaba empezando a pensar que era robado. De repente, Scott escuchó la voz de Stiles que decía solo roba la maldita cosa. Scott asintió. No, simplemente perdido. Definitivamente nadie lo ha robado. Bueno, gracias por encontrarlo. Y traerlo, dijo mientras se lo volvía a poner. Scott luego la miró.
No pensarás que soy un acosador total ahora, ¿verdad? Ella negó con la cabeza lentamente y con diversión. No. Solo creo que eres raro. Como siempre lo eres. Entonces los dos se dieron un ligero abrazo. Scott extrañaba sentir a Jason tan cerca de él. Jason luego se alejó y tomó su taser y se dirigió hacia Lydia, pero no sin antes dedicarle una mirada más. Scott se quedó donde estaba en la maleza. Tal vez Stiles tenía razón. Las amenazas de Jackson eran falsas. Su amenaza de la noche anterior sobre él tratando de robársela no parecía tan amenazante ahora. No lo necesitaba para recuperarla. Podía hacerlo él mismo. Stiles estaba en casa, calentando algunas sobras para que él y su padre las tuvieran cuando regresara del trabajo cuando llamaron a la puerta. Miró hacia la puerta y perfeccionó sus sentidos. Por el olor que emanaba de él, supo quién era, y rápidamente dejó que sus nervios se calmaran cuando fue a abrir la puerta con una expresión de aburrimiento en su rostro. Oh, hola señor Argent, dijo al ver al padre de Allison. ¿Qué te trae por aquí? Bueno, esperaba poder hablar con tu padre. ¿Está por aquí? Stiles sabía que el señor Argent sabía que su padre no estaría aquí ahora y no quería verlo. Quería ver a Stiles. Pero, se hizo el tonto y negó con la cabeza. No, todavía no está aquí. Dime, ¿hubo más problemas con el auto de Jackson? Sé que lo puse en marcha nuevamente, pero solo espero que no tenga más problemas. Oh, estoy seguro de que estaba aliviado de que estuvieras allí, dijo Stiles sonriendo para ocultar el sarcasmo detrás de ese comentario. Bueno, estaba feliz de ayudar. ¿Qué hay de ti, Stiles? ¿Estás bien? Stiles pareció desconcertado. Por supuesto, ¿por qué? Bueno, Allison me dijo que estabas allí cuando ocurrió ese incidente en la escuela. Oh, asintió Stiles. Sabía dónde estaba tratando de llevar esto el cazador. Sí, pero todo salió bien al final. Sí, lo hizo. Sin embargo, escuché que eso sucedió porque Derek le estaba tratando de hacerles daño a todos. Stiles se encogió de hombros. Escuché eso también. Pero no vi a Derek en la escuela esa noche, así que quién sabe quién lo hizo realmente, respondió con calma. Por supuesto, has conocido a Derek antes, ¿no es así? Stiles asintió. Sí. Lo he visto por ahí. Incluso lo llevé una vez. Entonces conoces bien a Derek. ¿Crees que tú, el hijo del sheriff, deberías asociarte con alguien que puede estar tan relacionado con el asesinato? Stiles levantó una ceja. Lo siento, señor Argent, pero ¿qué le importaría eso a usted? Mi vida personal no es de su incumbencia. Solo estoy tratando de velar por tus mejores intereses. Sí, claro. Pensó Stiles en silencio. Bueno, gracias por la preocupación, pero estoy bien. Tengo a mi papá para eso. Pero estoy seguro de que hay cosas que tu padre no podrá ayudarte con, Stiles. Stiles entrecerró los ojos hacia él. Bueno, como dije, mi vida personal y familiar no es asunto tuyo. Se mantuvo firme mientras miraba fijamente al señor Argent. Scott puede inclinarse rápidamente ante este tipo, más por el hecho de que es el padre de Allison, pero Stiles no se dejará empujar por el tipo que fue y le disparó a su amigo. El señor Argent mantuvo su mirada por un momento antes de soltarse. Bueno, entonces probablemente debería irme. Pensé que dijiste que necesitabas ver a mi padre. Stiles dijo que no lo dejaría pensar que podía golpear y correr con él como podía con Jackson o Scott. Hablaré con él en otro momento. Stiles asintió. Está bien. Le diré que te detuviste. Asumo que fue por negocios. Recuerdo que Allison dijo que vendiste armas a las fuerzas del orden. Es gracioso, dijo con una pequeña sonrisa traviesa. No recuerdo que mi padre haya dicho nada sobre mejorar los suministros de armas del departamento del sheriff en los últimos meses. Aunque, en tu línea de trabajo, supongo que vale la pena moverse de un lugar a otro y hacer algunos argumentos de venta, ¿verdad? Estoy seguro de que hay muchas divisiones de aplicación de la ley en todo el país que podrían decirle a mi papá que estaban felices de que llegaras a la ciudad, ¿eh? Sri Sargent miró fijamente al chico. ¿Estaba tratando de amenazarlo? Diciéndole que los estaba mirando tanto como ellos lo estaban mirando a él. Metió las manos enguantadas en los bolsillos. Estoy seguro de que tu padre solo recibirá las mejores noticias sobre mí. Eso espero, dijo Stiles con una pequeña sonrisa. Mi papá es un poco quisquilloso acerca de con quién trata. Stiles estaba feliz de oler un poco de incomodidad mientras el cazador regresaba a su auto.
Cerró la puerta tras él y dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Bueno, eso pareció ir bien. Al menos el señor Argent no se fue rompiendo nada como lo hizo con la ventana del auto de Derek. Su papá vino un poco más tarde y estaba feliz de ver que Stiles tenía la mesa lista para ellos. Después de que comieron, Stiles subió a terminar su tarea y decidió bajar para tomar un pequeño descanso con la leche y vio que su papá tenía la mesa llena de papeles. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Trabajo, dijo su padre simplemente. ¿Algo en lo que pueda ayudar?, él ofreció. Sabes, si me sirves una onza de whisky, sería terriblemente agradable. Stiles luego fue y agarró la botella y un vaso pequeño y se dirigió hacia su padre. Al acercarse, vio que los papeles parecían ser registros y perfiles antiguos. Muy probablemente relacionado con los asesinatos que cometió Peter Hale. Con el misterio de que el alfa era Peter Hale resuelto, sabía que los asesinatos no eran al azar. El propio Peter había dicho que quería atrapar a los responsables y recordaba haber visto a las dos últimas víctimas en la escena del incendio esa noche gracias a que tenía el cuello atascado con las garras del alfa. Pero aún no sabía cómo estaban involucrados los otros que fueron asesinados. Pero tal vez su padre lo hizo. ¿Alguna pista? Su papá solo le dio una palmada en la muñeca. Sabes que no puedo discutir eso contigo. Stiles fue a servirle un poco de whisky. ¿No demasiado?, preguntó su padre. Stiles lo miró y comenzó a verter más de lo necesario. Ahí tienes, papá, dijo mientras le daba un vaso lleno. De abajo hacia arriba. Su papá tomó el vaso y comenzó a beber pero no paró hasta que vació el vaso. Ya sabes, comenzó. Derek Hale sería mucho, dijo un poco distraído. Diablos, dijo Stiles corrigiéndolo sintiéndose mal consigo mismo por hacer esto. Diablos, dijo su padre asintiendo a la corrección. Sería mucho más fácil encontrarlo si tuviéramos una foto real de él. Stiles entrecerró los ojos. ¿Cómo es que no tienes una foto de él? Seguramente su padre recibió una foto policial cuando él y Scott lo acusaron de matar a su hermana hace casi 2 meses. Su padre levantó una foto. Es lo más extraño. Es como si cada vez que intentáramos obtener una foto policial, 2 rayos láser apuntaran a la cámara. Stiles agarró la foto para ver que había una llamarada en la cara de Derek. Específicamente los suyos, ojos, murmuró. Como una bengala de animales en fotos nocturnas. Supuso que era un efecto secundario de ser un hombre lobo. Supuso que los ojos de Scott y él harían lo mismo si iban a hacerse fotos. Tendría que verlo más tarde para poder advertir a Scott sobre esto. Su papá comenzó a estirarse y murmurar. Eso me golpeó como un ladrillo. Y dije demasiado. Si repites algo sobre esto. Papá, dijo Stiles sonriendo como si fuera ingenuamente inocente. Soy yo. No voy a decir nada. Vamos. Su padre solo se rió de eso. Stiles luego fue a una carpeta cercana y la abrió para encontrar una foto de un ciervo con una espiral tallada en su vientre. La cosa es, continuó su padre. Todos están conectados. Quiero decir, el conductor del autobús que murió, era el investigador de seguros que fue asignado al incendio de Hale House. Garrison Meyers. Entonces, tenía una fuerte conexión con el fuego. Miró el archivo que su padre estaba mirando. Terminado por sospecha de fraude. Exactamente. ¿Quién más?, preguntó Stiles. Había otros 2 que Peter persiguió. El empleado de la tienda de vídeos al que le cortaron la garganta, un delincuente convicto con antecedentes de incendio provocado. Otro pirómano, y uno de sus momentos de incendio fue sin duda la casa Hale. ¿Y esos 2 tipos que encontraste? Criminales con antecedentes por todos lados incluyendo... Incendio provocado, terminó Stiles. Sí, él lo sabía, pero su padre lo confirmó. Eso acaba de dejar al conserje. Sin embargo, eso podría haber sido un error, ya que Scott dijo que Derek le dijo que era Laura Hale. Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado esa noche. Aparte de eso, todos los que Peter Hale había matado jugaron un papel en la masacre de la familia Hale. Los pirómanos que sin duda fueron contratados y pagados por los Argent y los Meyer, quienes podrían haber sido sobornados para encubrirlo. Stiles luego notó que su padre estaba tratando de ordenarse. ¿Otra oportunidad?, le ofreció. Su padre le tendió la mano. No, no más. Papá, vamos. Has trabajado muy duro, te lo mereces. Stiles se defendió.
Su padre le dio tanto ahora que podría ayudar a Stiles a lograr que los Argents no solo se mantengan alejados de él y de Scott, sino que incluso eviten que vuelvan a hacer este tipo de cosas. Una pequeña parte de él no creía que Peter Ale estuviera equivocado al perseguir a esta gente. Masacraron a toda su familia. Él, queriendo venganza, podría pensar que la forma en que estaba tratando de obtenerla podría implicar menos desgarramiento de la garganta. Su padre tosió una pequeña risa. Dios mío, voy a tener una resaca tan grande, dijo cediendo. ¿Quieres decir que vas a tener una buena noche de sueño?, dijo tomando el vaso y dándose la vuelta. Luego miró la botella y deseó poder emborracharse él mismo para olvidar haberle hecho esto a su padre. Y voy a pasar una eternidad en el círculo más bajo del infierno. Luego le sirvió un poco a su papá, pero luego fue y tomó un sorbo rápido antes de que su papá pudiera ver. Una sensación de ardor bajó por su garganta, pero luego se desvaneció solo unos segundos después. Maldecirlo todo. Está escuchando esta novela gracias a el Catcher Audionovelas. Si está escuchando en otro canal significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 20. Scott fue a su habitación después de regresar a casa de su tiempo en el bosque con Allison. Revisó su teléfono para ver que tenía un mensaje. Era de uno de sus maestros y le recordó que no entregó su trabajo. Le dijeron que obtendría una extensión, pero solo 2 días. Scott podía sentir cómo se acumulaba el estrés en la parte frontal de su cerebro. Su trabajo escolar estaba sufriendo más que nunca, además de todo esto con Peter Ale. Entonces hubo un golpe en la puerta. Ahora no, mamá, murmuró mientras se sentaba para disfrutar de su desesperación. Los golpes llegaron de nuevo. Dije que no. Pero no era su mamá al otro lado. Era Allison. Lo siento, dijo ella. Tu mamá me dejó entrar. ¿Podemos hablar? Scott se congeló por un minuto. Estaba sorprendido de que Allison viniera tan pronto, no es que no se quejara. Estaba feliz de que ella estuviera allí. Parecía que ella misma estaba pasando por un momento estresante y quería ir con él. Parte de su propio estrés anterior comenzó a desvanecerse y asintió. Claro, pasa, dijo haciéndose a un lado. Ella entró y él cerró la puerta tras ella. Gracias, murmuró ella. Luego, los dos fueron al pie de su cama para sentarse juntos. Simplemente se quedaron allí por un tiempo, sintiendo la presencia del otro y encontrando consuelo el uno en el otro. Allison luego tosió y Scott lo tomó como una señal. ¿Quieres que diga algo primero?, preguntó. Ella comenzó a negar con la cabeza. No, dijo mientras jugueteaba con su teléfono. Ok. ¿Quieres que te deje solo por unos minutos? Allison se volvió para mirarlo. ¿Por qué querría eso? No sé. Es solo, que entraste aquí, dijiste que querías hablar, y hemos estado sentados aquí durante más de 10 minutos y no has dicho nada y está empezando a asustarme. Balbuceó. Allison luego dejó escapar una pequeña risa que hizo que Scott sonriera un poco. Lo siento, dijo ella. Es un poco difícil empezar. Allison respiró hondo y luego simplemente decidió saltar. Esto va a sonar realmente ridículo. ¿Cómo? Supongo que simplemente no quiero que te rías de mí. Nunca me reiría de ti, afirmó con seriedad. Ella le sonrió por un segundo antes de que se desvaneciera en un ceño triste. Se trata de mi familia. La cara de Scott cayó un poco. Hace un rato, los atrapé en una mentira. Una pequeña. Cuando mi tía llegó por primera vez, tuvo problemas con el auto y mi papá dijo que se había pinchado una llanta, pero ella dijo que necesitaba un empujón. Scott se dio cuenta de que debió haber sido la noche en que Kate Argent le disparó a Derek con esa bala de acónito. Tal vez fue solo una pequeña falta de comunicación, dijo tratando de encontrar una manera de no herir los sentimientos de Allison. Sí, eso es lo que yo también pensé. Y luego encontré vidrios en su auto como si su ventana hubiera sido rota. Scott la miró fijamente. Y he estado escuchando algunas conversaciones realmente extrañas. Creo que algo de eso tiene que ver con Derek. Scott tragó un poco. ¿Está seguro? Sí. Creo que él no es él. Pero eso se interrumpió cuando se abrió la puerta y entró su madre. Hola Scott, llegaré tarde a casa esta noche, se congeló al verlo con Allison mientras se levantaban de estar sentados en la cama. Ambos la estaban mirando. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Es mi cabello? ¿Maquillaje? No, dijo sacudiendo la cabeza. Nada. Te ves hermosa.
Scott nunca había visto a su madre vestida y luciendo así, excepto cuando se realizaban funciones o eventos especiales para el hospital. Te ves increíble, dijo Allison a sí misma. Eso hizo sonreír a su madre. Increíble, coincidió Scott. ¿Por qué te ves increíble? Porque sorprendentemente estoy cenando, por una vez, con un miembro del género masculino que tiene más de 16 años. Allison se rió de eso mientras los ojos de Scott se agrandaban. ¿Su madre tenía una cita? ¿Quién? Preguntó. Oh, es un representante médico que vino al hospital hoy. Empezamos a hablar y lo siguiente que supe fue que estaba diciendo que sí a la cena y realmente odiándome por faltar al gimnasio la semana pasada. Scott se sorprendió. ¿Qué representante médico? Pero entonces sonó el timbre. Ese representante médico, y yo, no estoy lista. No he terminado, no estoy lista, dijo tartamudeando sobre sus propias palabras en pánico. Así que si solo, consigues que la puerta hable con él, preguntó antes de irse para terminar. Sería bueno, dijo regresando por un pequeño segundo antes de salir corriendo de nuevo. ¿Un minuto? ¿Está bien? Scott le preguntó a Allison antes de irse a abrir la puerta. Scott bajó las escaleras hacia la puerta. Llegó al pomo de la puerta, pero se congeló justo antes de agarrarlo. Sintió algo. Un sentimiento familiar y llamativo y venía del que estaba detrás de esa puerta. Parpadeó cuando el timbre volvió a sonar. ¿Scott? Su madre gritó desde arriba. Abre la puerta. Pero Scott solo dio un paso atrás. No quería abrir la puerta porque sabía quién estaba al otro lado. Dio otro paso cuando el timbre sonó 3 veces consecutivas más. Su madre volvió a gritarle. Scott. Por el amor de Dios, por favor. Scott se quedó quieto hasta que pareció que la puerta comenzaba a abrirse sola. Scott se movió para tratar de cerrarla de nuevo, pero se abrió de golpe. Scott. Scott miró hacia atrás para ver a su madre en lo alto de las escaleras. No te quedes ahí parado. Déjalo entrar. Scott miró hacia atrás para ver a Peter Ale de pie allí, sonriéndole. Hola. ¿Puedo pasar? Scott luego fue a tratar de cerrarle la puerta, pero Peter la atrapó fácilmente y la abrió de nuevo y obligó a Scott a retroceder. ¿En serio? ¿Cerrarme la puerta en la cara? Vamos, Scott, tómate un segundo para pensarlo bien. Se lo diré, trató de amenazar. ¿Que solía ser un inválido catatónico con quemaduras que cubrían la mitad de mi cara? Buena suerte con eso, dijo con calma. Si la lastimas, si la tocas. Scott, si puedo interrumpirte enumerando las 5 principales amenazas que suenan clásicas, por un momento trata de recordar que he estado en coma durante 6 años. ¿No crees que me gustaría cenar con una mujer hermosa? La mamá de Scott luego comenzó a bajar las escaleras. Voy a estar allí. Solo dame medio segundo, gritó. O tal vez, continuó Peter. ¿Crees que se me ocurrió una idea? Por ejemplo, podría ser más fácil convencerte de ser parte de la manada, si tu madre también lo es. Eso hizo que Scott se tensara un poco por el pánico cuando Peter comenzó a caminar con calma. Scott comenzó a caminar hacia atrás mientras miraba al alfa con los nervios en llamas. Peter se quedó mirándolo antes de que dejara de caminar. Tienes que entender lo poderosos que somos juntos. Tú, yo, Derek y Stiles. Los necesito a los 3. Scott simplemente lo miró horriblemente, así que Peter trató de cambiar la conversación a otro lado. ¿Sabías que algunas de las operaciones militares más exitosas durante la Segunda Guerra Mundial fueron los ataques de los submarinos alemanes? ¿Sabes cómo se llamaban? Manadas de lobos. ¿O también estás fallando en la historia? Scott lo miró fijamente. Sé que los alemanes perdieron la guerra. Peter le sonrió. Creo que encontrarás que la mayoría de los historiadores argumentarán eso como una falla de liderazgo. Créeme, no tendremos ese problema aquí. Y con la experiencia veterana de Derek, así como el intelecto de tu amigo y tus estrechos vínculos con el objetivo principal, la victoria está casi asegurada. Antes de que se pudiera decir nada más, Melissa se acercó a ellos. Estoy lista, dijo sonriendo. Estoy listo. Lo siento de nuevo. Peter dejó escapar una gran sonrisa que parecía completamente fuera de lugar en el alfa mientras tomaba a su madre de la mano. Scott los vio irse y luego se encontró moviéndose por ellos. Mamá, dijo mientras salían. ¿Sí, cariño? Preguntó su madre aunque ella lo miró levemente. Uno que Peter también compartió.
Scott luego exhaló profundamente. Diviértete, se encontró diciendo. Luego corrió a su habitación para poder llegar a su teléfono. Sin embargo, encontró allí a Allison y recordó que ella lo estaba esperando. ¿Todo bien? Ella preguntó. Sí. Escucha, hay algo de lo que tengo que ocuparme. Lo siento. Sé que dije que podíamos hablar. Allison se limitó a negar con la cabeza. Está bien, Scott. Soy yo quien acaba de visitarte. Está bien. Lo siento, dijo en voz baja. Créeme, no hay nada que quiera hacer más que hablar contigo ahora mismo, pero no iría si no fuera absolutamente importante. No te preocupes. Luego se acercó y le dio un pequeño beso en la mejilla. Gracias por escucharme. ¿Podemos hablar más tarde? Él ofreció. Ella volvió a mirarlo con una mirada solemne. Sí, tal vez más tarde. Luego fue a irse. Scott podía sentir la decepción salir de ella y se sintió aún más horrible que antes. Pero, en este momento, tenía que ir y llamar a Stiles y pedirle que lo ayudara a salvar a su madre. Stiles todavía estaba con su papá en la cocina ya que había vaciado la mayor parte del whisky en el vaso. Estaba tan aturdido que casi dejó caer el vaso al suelo, pero Stiles lo agarró rápidamente antes de que pudiera aterrizar. Stiles, murmuró su padre. Hay tantas preguntas. ¿Cómo qué? Stiles preguntó tensamente. Como Derek, si él realmente está detrás de esto y quería matar a todos los involucrados en el incendio, ¿por qué empezar con su hermana? Ella no tuvo nada que ver con eso. ¿Y por qué hacer que pareciera que lo hizo algún tipo de animal? Cuando ese puma ha atacado en el estacionamiento, verifiqué con el control de animales. ¿Sabes que los incidentes de informes de animales salvajes aumentaron un 70% en los últimos meses? Como si se hubieran vuelto locos y. No sé qué. Stiles solo miró fijamente hacia atrás. Podía ver que el caso estaba empezando a pasar factura a su padre. Como nada parecía tener sentido para él, pero tenía sentido para Stiles. Qué fácil sería contarle todo a su padre allí mismo. Ponlo recto. Pero Stiles no podía hacer eso. Decírselo a su padre solo podría arrastrarlo directamente a la línea de fuego, tanto de los Sargents como de Peterale. Y no podía permitir que eso sucediera. Era un tercero que ninguno de los lados quería atraparlos. Si Stiles lo decía, su padre sin duda se pondría de su lado y eso haría que cualquiera de los cazadores o Alpa decidieran que solo tenía que irse. Stiles solo se encogió de hombros. Algo podría estar asustándolos, trató de razonar. Su padre solo exhaló y le sonrió satisfecho. ¿Sabes? Echo de menos hablar contigo. Es como si ya no tuviéramos tiempo. Sí, dijo Stiles mientras sus ojos escaneaban los papeles de nuevo. Tengo que hacer una llamada telefónica. Quería quedarse aquí con su padre, pero tenía que empezar a moverse y utilizar lo que había aprendido en algo productivo. Algo que pudiera protegerlo a él, a su padre y a Scott. Lo siento, dijo levantándose. Vuelvo enseguida. Sí, murmuró su padre mientras parecía quedarse dormido. Lo extraño. Y extraño a tu madre. Stiles se congeló en seco. Luego volvió a mirar a su padre. ¿Qué dirías? Su padre nunca mencionó a su madre a su alrededor. No en años. Su papá no le respondió. Se quedó mirando la mesa un rato antes de ir al whisky para servirse otro vaso. Stiles se acercó y lo agarró para detenerlo. Ya no necesitaba beber. Gracias, dijo agradecido. Stiles se quedó allí con su padre antes de que se acercara a él. Oye, ¿por qué no te llevamos a la cama ahora? Sugirió suavemente. Vamos. Stiles luego levantó a su padre de la silla y lo ayudó a llegar a su habitación en el piso de arriba. Acostó a su padre en su cama y luego se movió para intentar que se sintiera cómodo. Stiles se permitió sonreír suavemente antes de salir de la habitación y cerrar la puerta detrás de él. Regresó a la cocina donde dejó su teléfono y comenzó a sonar casi tan pronto como lo agarró. Fue Scott. ¿Scott? Estaba a punto de llamarte. No creerás lo que acabo de descubrir. Pues no vas a creer lo que voy a decirte, dijo su amigo al otro lado del teléfono. 2 minutos después, Stiles tuvo que estar de acuerdo. Él no lo creía. Era demasiado loco para entenderlo, incluso después de todo esto. Jackson estaba en la sala de pesas de la escuela haciendo su ejercicio anual. Su mente estaba en lo que le había sucedido ese mismo día. Una parte de él estaba conmocionado por lo que Stiles le había hecho y dicho. Tenía razón. Si seguía tratando de ser un hombre lobo, ¿lo matarían?
Luego dejó caer el peso de los brazos al suelo más fuerte de lo habitual. No, pensó mientras se dirigía a hacer algo de press de banca. No podía tener razón. Styles solo estaba tratando de alimentarlo con un poco más de mierda, al igual que Scott. Los dos fueron simplemente amenazados por él, como siempre lo han sido. Siempre ha sido mejor que ellos y la única razón por la que se están convirtiendo en peces gordos es porque se les dio un gran poder. Esa era la única razón por la que lo estaban superando últimamente. Pero si lo conseguía, volvería a ser el mejor y los dos volverían a estar en el polvo como antes. Styles solo estaba tratando de asustarlo, como si Scott solo estuviera tratando de usar la lástima para intentar que se alejara de esto. Sería un hombre lobo y esos dos no lo detendrán. Lo que sí paró fue su música. ¡Qué demonios! Gritó mientras se levantaba y fue a ver quién había desordenado sus cosas. Oye, dijo cuando vio a alguien sentado allí. Me gusta tu gusto musical. No he escuchado este en mucho tiempo, dijo el tipo antes de encender la canción en su iPod y ponerlo en el altavoz. Era Derek Hale. Jackson se congeló al verlo. Derek Hale, el que estaba siendo buscado por la policía, estaba sentado justo ahí. Y, si su corazonada era correcta, era un hombre lobo como Scott y Styles. Fue a buscar lo más cercano que pudo encontrar, que resultó ser un palo de lacrosse, para tenerlo a mano. No te tengo miedo, le dijo. El tipo simplemente se puso de pie. Vamos, lo desafió. No estoy asustado. Derek simplemente caminó hacia él con calma, sin molestarse en lo más mínimo por el desafío de Jackson. Derek le sonrió. Sí, lo eres. Apuesto a que no has tenido un día en toda tu vida en el que no hayas tenido miedo de algo. Derek lo miraba con calma mientras decía eso. Jackson simplemente lo miró, tratando de parecer duro, pero Derek podía oler el miedo y la tensión que Jackson estaba sintiendo. Pero ya no tienes que serlo. No cuando eres uno de nosotros, dijo. El miedo de Jackson se desvaneció rápidamente y fue reemplazado por anticipación. ¿Se había quebrado finalmente en calle? ¿Finalmente le consiguió lo que quería? ¿Tenía razón sobre Scott y Styles todo el tiempo? Solo le estaban tomando el pelo y ahora iba a conocer a este alfa que le iba a dar lo que quería. Derek y Jackson luego abandonaron el vestuario mientras Kate los observaba salir a la vuelta de la esquina. La habían obligado a cuidar al niño y fue solo su suerte que Derek decidiera aparecer en su reloj. Entonces, parece que la corazonada de ella y Chris sobre el niño dio en el blanco. Probablemente quería decir que la otra sobre el hijo del sheriff también tenía razón. Peter los estaba conduciendo a él y a Melissa cuando de repente ella hizo un sonido HMM. ¿Qué? ¿Qué es? Le preguntó a ella. Oh, nada, pero creo que simplemente nos perdimos el giro hacia el restaurante. Miró alrededor. Oh, bueno, ¿por qué no me detengo? Podrías mapearlo en tu teléfono. Luego fue a detenerse a un lado mientras ella comenzaba a buscarlos. Mientras lo hacía, Peter la miró y de repente comenzó a sentir una calidez extendiéndose a su alrededor. Realmente no le estaba mintiendo a Scott. Había pasado mucho tiempo desde que había estado cerca de una mujer hermosa y lo estaba superando como lo hizo cuando la luna llena lo golpeó y le permitió salir de su coma después de tantos años. Pero Melissa notó que él la miraba. ¿Qué? Preguntó ella con una leve risa. Oh, me estaba dando cuenta de que tienes la piel más increíble. Es impecable, dijo genuinamente. Melissa lo miró por un segundo antes de apartar la mirada. Eso es nuevo para mí, dijo con un poco de ceño fruncido. Peter se encontró acercándose a ella para acariciarle la mejilla. Eso hizo que soltara nerviosamente su teléfono y este cayera al suelo. Se inclinó para tratar de conseguirlo. Peter se encontró anhelando más y su lobo comenzando a salir a la superficie cuando hubo un destello y de repente un bache que sacudió el auto. Los dos se sorprendieron de esta atmósfera cuando miraron hacia atrás para ver que un automóvil los había golpeado. No cualquier coche, sino un jeep. Melissa solo mostró los dientes y salió. Oh, ¿estás bromeando? Dijo pisando fuerte para encontrar a Styles saliendo del asiento del conductor. Styles. Señora Mcalle. Sí. Ella le gritó. Oh, wow. Esto es una locura, qué coincidencia, dijo con una sonrisa mientras trataba de no mirar al alfa que también salía del auto. Pero Peter dejó salir sus sentidos y pudo sentir que Styles no estaba solo en esto. Bien hecho, Scott. Bien hecho, dijo en voz baja.
Scott estaba escondido detrás de un automóvil un poco alejado de la escena mientras observaba cómo habían frustrado el plan de Peter. No sé qué pasó, dijo Stiles desconcertado. Ustedes salieron de la nada. Salió de la nada. Estábamos estacionados al costado de la carretera Stiles, regañó Melissa. ¿Qué tan loco es eso? Preguntó mientras Peter comenzaba a caminar hacia ellos. Stiles solo mantuvo la sonrisa en su rostro. Probablemente deberíamos llamar a la policía. ¿Hacer un reporte de accidente? No creo que eso sea necesario, descartó Peter. ¿Estás seguro? Creo que estoy sintiendo un pequeño latigazo, dijo agarrándose el cuello. ¿Latigazo? Melissa se volvió hacia él. Nos golpeaste. Peter luego se dio la vuelta y se alejó un poco. Sé que estás ahí, Scott. Tal vez ahora puedas ver qué es lo que me impresiona de ti o de tu amigo. Es una pena que la mayoría de los adolescentes no puedan ser tan inteligentes e inventivos como este. ¿Cómo es en tu lacrosse? Equipo, Jackson. Cree que sabe todo sobre nosotros. Ya sabes cómo dicen que el conocimiento es poder, bueno, no en su caso. Jackson. Scott luego se dio cuenta de que Derek no estaba cerca. Debe estar con Jackson ahora siguiendo las órdenes de Peter de matarlo. Parece que Stiles tenía razón. Peter no dejaría que Jackson viviera con lo que sabía. Oh, no. Luego se fue rápidamente. Estaba seguro de que Stiles podía ver que su madre estaba a salvo desde aquí. Stiles también había escuchado todo lo que Peter había dicho. De repente quiso palmear su frente. Oh, mierda, murmuró. Había olvidado por completo que ya le había dicho a Derek que Jackson sabía sobre ellos. Debió habérselo dicho a Peter casi de inmediato y ahora iba a matarlo. Honestamente, y Stiles no sabía cómo sentirse al respecto. Sí, esto es una mierda, le dijo Melissa de repente. Ella debe haber pensado que él le dijo eso. Pedro volvió a ellos. ¿Conoces a Melissa? ¿Por qué no me dejas cambiar mi seguro con Stiles? Lo último que queremos es que este incidente sea más complicado de lo necesario. Ella resopló. Bueno. Luego se fue a darles un poco de privacidad. La sonrisa de Stiles se desvaneció cuando lo miró con una pequeña mirada. Bien hecho, Stiles. Muy creíble. Si no lo supiera, juraría que realmente me golpeaste por accidente. Deja a la mamá de Scott fuera de esto. Ella no tiene nada que ver con nada de lo que está pasando. Peter le sonrió suavemente. ¿Es eso lo que realmente piensas? Stiles, tú y Scott no parecen comprender lo que está pasando aquí. Esta no es una disputa tonta sobre una propiedad rota. Esto es guerra, y te guste o no. No, en la guerra siempre hay gente atrapada en el fuego cruzado. No tienes que atraer a esas personas. Y no tiene que ser una guerra. Peter inclinó la cabeza. ¿Realmente crees eso, no? Supongo que, siendo el hijo del sheriff, piensas que debe haber alguna forma práctica de resolver todo esto, ¿no? Lamento decirlo, eso no siempre es así. ¿Crees que Derek o yo deberíamos irnos y dejar pasar lo que nos han hecho? No. En realidad, no creo que lo hagas o que debas hacerlo. Lo admito. Lo que te hicieron a ti y a tu familia fue despreciable y todos deberían pagar por ello por el resto de sus vidas, pero no. Con sus vidas. Oh. ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Intentar encerrarlos? Pedro dijo divertido. ¿Por qué no? Puedo ayudar a que eso suceda. ¿Qué van a decir los Sargents? No tuvimos más remedio que quemarlos, eran una familia de bestias peludas que gruñen y aúllan a la luna llena todos los meses. Sí, eso irá bien. Pedro se rió. Qué idealista de tu parte. Pero, no obstante, te estás acercando. No creo que pase mucho tiempo antes de que vengas a mi lado. Sigue soñando, gruñó Stiles. Sigue fingiendo, dijo Peter con calma. Te unirás a mí tarde o temprano. Al igual que Scott. Y algo me dice que sucederá antes de lo que ustedes dos pueden pensar. Luego, Jackson fue conducido por Derek al bosque donde lo llevaron a los restos de la antigua Ale House. ¿Eso es todo? Preguntó Jackson. ¿Este es el lugar? Derek asintió. Entra. Quería terminar con esto de una vez. Jackson dio 2 pasos antes de mirar hacia atrás. ¿Es seguro? No quiero que las vigas caigan sobre mi cabeza, dijo con un poco de tono. Derek reprimió su molestia y solo asintió de nuevo. Entra. Jackson llegó a la puerta principal pero se congeló. ¿Qué hay aquí? Preguntó. Todo lo que quieras, respondió simplemente Derek.
Entra. Jackson reprimió sus nervios y caminó hacia el pomo de la puerta. Lentamente lo agarró y luego lo giró con cuidado para abrir la puerta con un riachuelo haciendo eco saliendo de sus bisagras. Tan pronto como abrió la puerta, sintió que una mano lo agarraba. Se estremeció y miró para ver que Derek ahora estaba parado justo detrás de él. Va a estar bien, le dijo. Confía en mí. Luego lo ayudó a entrar. Esta casa, dijo Jackson mientras la observaba. He visto esta casa. Derek cerró la puerta y lo miró. ¿Qué dirías? Soñé con este lugar. Recuerdo esta escalera. Recuerdo estas paredes. Recuerdo todo. ¿Has estado aquí antes? Derek lo dudaba. Supuso que cuando había agarrado a Jackson ese día en la escuela por el cuello con sus garras, podría haberle transmitido accidentalmente algunos de sus recuerdos. No tenía control de sí mismo desde que fue envenenado y debe haberle dado esos recuerdos sin querer. Jackson volvió a mirarlo. No, nunca lo soñé. Luego hubo un silencio entre ellos. Jackson de repente escuchó la voz de Stiles haciendo eco dentro de su cráneo. ¿Crees que vas a ser un hombre lobo? Tengo malas noticias, no lo eres. El alfa, lo conocí y créeme, no está interesado en lo más mínimo. Jackson tomó nota del aplomo que tenía Derek mientras lo miraba fijamente. No hay nadie más aquí, se dio cuenta. Derek negó con la cabeza mientras daba un paso adelante. ¿Y nadie más viene? Derek volvió a negar con la cabeza. Luego, la mano derecha de Derek se desplegó y las garras salieron disparadas de la punta de sus dedos. Volvió a escuchar la voz de Stiles en su cabeza. Esto no es un juego. Te hará trizas y te dejará como otra pobre víctima del ataque de un animal. Al ver las garras, Jackson ahora ve que tanto Scott como Stiles tenían razón. No lo trajeron para ser un hombre lobo. Lo trajeron aquí para morir. Jackson comenzó a retroceder y se encontró golpeando la escalera y perdiendo el equilibrio mientras trataba de distanciarse de Derek, que se acercaba a él. Por favor. Comenzó a suplicar. Por favor, me callaré. Nunca volveré a decirle una palabra más. Dejaré a Scott en paz. No volveré a molestarlo a él ni a Stiles. Por favor, no puedes hacer esto. Por favor. Rogó mientras comenzaba a llorar por su vida. Derek solo mantuvo su mirada en él. Estaba frío y duro. No merezco esto. Creo que sí, le murmuró Derek mientras seguía avanzando. No. Mira a tu alrededor. Derek le rugió. No habría alguien aquí tratando de salvarte. No hay nadie aquí. Esta vez, Jackson escucha la voz de Scott. Si te persiguen de nuevo, es posible que no pueda protegerte de nuevo. Luego lo escuchó después de que estaba tan seguro de que estaría bien. No, no lo harás. Confía en mí. Todo esto hace que las cosas empeoren. Derek siguió con él. Disfrutaba acosando a este chico. El que había estado jugando con su vida e incluso con la de Scott y Stiles, y el control, como si fueran cosas con las que joder para su diversión. Hay una razón. A nadie le importa que conduzcas un auto caro. A nadie le importa que tengas un cabello perfecto. A nadie le importa que seas el capitán del equipo de lacrosse. Entonces Jackson volvió a escuchar la voz de Stiles. ¿Crees que solo porque eres rico y conduces un Porsche de alguna manera importa? Eso no significa nada cuando se trata de este Jackson. Y si somos tan perdedores y algo así como el alfa nos quiere pero no te quiere a ti, realmente deberías considerar lo que eso significa. ¿Qué significaba eso? ¿Significaba eso que Jackson realmente no significaba nada? ¿Cómo podrían Scott y Stiles valer todo este poder pero Jackson no merecerlo en lo más mínimo? Él no entendió. Pero todo se cortó cuando hubo tos encima de la escalera. Levantaron la vista para ver que era Scott. Disculpe, co-capitán, dijo antes de ir y saltar separando a Jackson de Derek mientras aterrizaba entre ellos. Sus rostros habían cambiado mientras se miraban fijamente. Muévete, dijo Derek. No, negó Scott. Bien. Te mataré a ti también. Sin embargo, antes de que pudieran hacer algo, Derek escuchó algo. El sonido de rondas siendo recámara. Tápate los ojos. Advirtió antes de que se disparara un rayo a la puerta. Hubo una brillante explosión que hizo que los tres se agacharan para cubrirse. Luego hubo disparos. Derek apoyó las muletas y se apartó mientras Scott permanecía de pie para proteger a Jackson del fuego que se aproximaba. Jackson se arrastró fuera del camino y se dirigió a la parte de atrás.
Empujó la puerta para abrirla y luego corrió tan fuerte como pudo para separarse de todo el caos. Scott luego se derrumbó cuando el dolor se apoderó de él. Nunca le habían disparado antes y el dolor estaba más allá de todo lo que había sentido. Estaba empezando a tener problemas para respirar y la sangre le llenaba la nariz y la boca. Scott. Vete. Derek le gritó. Pero Scott estaba atascado. No podía moverse, así que Derek tomó una decisión en una fracción de segundo y luego corrió hacia él. Lo ayudó a levantarse y lo empujó para que se moviera hacia atrás mientras él iba y sacaba su teléfono de su bolsillo. Derek luego fue al frente de la casa para ganarle algo de tiempo a Scott. Allison estaba en su habitación, esperando que Scott llamara, pero lo único en el teléfono de Allison en este momento era un mensaje de su tía Kate diciéndole que necesitaban hablar. Luego, su tía le envió un mensaje de texto con un lugar para que se reunieran para hacer precisamente eso. Allison no quería simplemente irse, pero finalmente dejó de querer esperar a Scott y luego se fue a buscar a su tía para hablar con ella. En ese mismo momento, Scott corría por el bosque, agarrándose de los costados mientras el dolor lo invadía cada vez más. Scott notó que arrastraba los pies y luego se derrumbó en el suelo. Ya no podía moverse. Miró hacia el cielo nocturno. Su boca estaba cubierta y llena de sangre y descubrió que ni siquiera podía dejar escapar un gemido. Extendió la mano mentalmente, tratando de ver si Stiles podía sentir que necesitaba su ayuda. No sabía si eso era otra cosa que los hombres lobo podían hacer o no, pero ahora mismo esa era su única oportunidad. Gritó el nombre de Stiles tan fuerte como pudo con su mente antes de perder el conocimiento. Lo que no sabía era que alguien vino a rescatarlo. Lo cargó a través del bosque y lo tomó para ayudarlo a sanar. Scott se despertó y se encontró acostado en lo que parecía ser una mesa. Intentó levantarse pero encontró una mano empujándolo hacia abajo. Era Deaton. No me levantaría todavía, le dijo con calma. ¿Qué estoy? Comenzó. ¿Estás bien? Y te he dado algo que debería acelerar el proceso de curación. Scott miró para ver si sus heridas de arma estaban siendo tratadas. Deaton parecía saber lo que estaba haciendo. Pero, eres un veterinario. Eso es muy cierto. Y el 90% del tiempo trato principalmente a gatos y perros. ¿Principalmente? Scott preguntó aturdido. Principalmente. Deaton luego le dio una sonrisa. Scott luego se desmayó de nuevo. Allison fue a donde Kate le dijo que fuera y ella la recogió y fueron a algún lugar en el bosque. Luego llegaron a lo que parecían ser túneles y que corrían bajo tierra. ¿Qué es este lugar? Preguntó finalmente. Pero luego se detuvieron en una puerta de metal. Kate luego la miró con calma. Comencemos con lo básico, dijo en un tono serio. ¿Sabes que cada familia tiene sus secretos? Allison la miró fijamente, pero era obvio que estaba tensa. Los nuestros son un poco diferentes. Luego abrió la puerta de metal y entró. Allison la siguió lentamente. Luego, Kate se acercó a donde había un foco instalado y luego lo encendió para revelar la vista de Derek Hale. Lo colgaron de una viga y lo sujetaron con cadenas. Pero su rostro era como el de un animal y les rugía para que le llenaran la boca de colmillos. ¿No es hermoso? Kate le preguntó a su sobrina. Allison se quedó mirando con espanto a la bestia que acababa de gruñir al verla. Stiles se fue a casa después de que se solucionó todo el problema del golpe del auto, después de asegurarse de que Peter dejara a la madre de Scott en casa de manera segura y se fuera. Estaba organizando los archivos del caso que su padre había dejado fuera. No le importaba lo que dijera Peter. Él creía en su camino y lo iba a usar para detener a los Argents y tal vez incluso detener a Peter al mismo tiempo, con suerte. Luego llegó a una copia escrita del testimonio del señor Harris de conocer a una mujer rubia que tenía un colgante con un símbolo extraño. Había entonces un papel con un dibujo hecho a lápiz. Stiles lo sabía. Sacó su teléfono y miró la foto del colgante que guardó. Era lo mismo y volvió a mirar la parte de una mujer rubia que decía que era una reliquia familiar. Stiles luego corrió escaleras arriba a su habitación. Encendió su computadora y preparó el motor de búsqueda. Necesitaba encontrar algunas fotos. Solo había una mujer rubia que él sabía que pertenecía a esta familia en particular. Final capítulo 20.